a darle lectura al Salmo 23 en la versión Reina Valera 1960. ¿Están listos? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos, más amados, más recitados aún por personas que no son cristianas, y más en esos momentos de aflicción, de miedo, de preocupación, de incertidumbre. Recitamos el Salmo 23. Yo recuerdo cuando era niño, mi mamá nos juntaba a todos sus hijos, sus hijas, y recitaba el Salmo 23 con fe, como una declaración, como una oración. Quizás ella no había entendido todo el mensaje teológico que tiene este salmo, el Salmo 23. Pero no es una simple poesía, porque el salmista David en los salmos escribió poesía y escribió himnos también. Pero más que una poesía, es una confesión de fe, un testimonio personal y una declaración teológica profunda acerca del carácter del Señor como pastor. El salmista David, él era pastor, fue pastor de ovejas, y él tenía una relación muy íntima, muy personal con el Señor. De hecho, el salmista David escribió más de 70 salmos. David escribe desde la experiencia no de un rey, no de un rey como el Rey de Reyes, sino de un pastor que conoce las necesidades, las fragilidades y dependencia de las ovejas. En este salmo descubriremos tres grandes verdades. El Señor satisface, guía y protege. El Señor satisface toda necesidad. En el verso 1 y 2 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Jehová es mi pastor habla de una relación personal. No dice Jehová es el pastor, sino Jehová es mi pastor. David, el salmista David, no lo decía como una simple poesía, lo decía como una declaración de fe. Y él decía Jehová, con esa seguridad decía: es mi pastor, nada me faltará. Y esto habla de una provisión total en todas las áreas, en todas las necesidades que pudiera pasar David o que pueda pasar el cristiano. Cuando Jehová realmente es nuestro pastor, Él provee todo lo que nosotros necesitamos. No significa que recibiremos todo lo que le pidamos al Señor, pero sí recibiremos todo lo que necesitamos. Dios, nuestro Padre, sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad, y Él satisface cada una de nuestras necesidades en el área espiritual, en el área emocional y en el área física también, en el área económica también. El mismo salmista, confiando
en ese proveedor de todas sus necesidades. Él le decía: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que es necesario, porque él sabía que la riqueza podía llevarlo a que se olvidara de Dios, y la pobreza podía llevarlo quizás hasta robar. Por eso el salmista le dice al Señor: solamente dame lo que yo necesito. Entonces el Señor no nos dará todo lo que le pidamos, pero sí todo lo que nosotros necesitemos, cuando realmente nosotros lo consideremos a Él como nuestro pastor. Cuando Dios es nuestro pastor, la escasez no define nuestras vidas. A veces nos podemos preocupar cuando económicamente no estamos bien y pensamos que no la vamos a hacer, que no vamos a salir de ahí. Pero cuando Jehová es nuestro pastor, así como lo era y lo fue de David, la escasez no define nuestra vida, nuestro futuro, porque nuestro futuro está en las manos de Dios, y el que provee cada una de nuestras necesidades tiene recursos inagotables. Dios provee alimento espiritual, descanso emocional y paz interior. ¿Qué más podemos necesitar? El Señor provee todo eso porque Él es el dueño de todas las cosas. El Señor tiene recursos y riquezas inagotables. En un mundo ansioso donde fácilmente nos estresamos y nos llenamos de ansiedad y de miedo, el Señor se convierte en nuestro refugio y nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aún que la situación física o económica o emocional esté por los suelos, aun que estemos en crisis, cuando nosotros nos refugiamos en nuestro pastor, en el pastor de pastores, Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento y podemos creer que todo estará bien, porque nuestras vidas están en las manos de Dios. Amén. El creyente que confía en el Señor Jesucristo como su pastor no vive por las circunstancias, sino por fe en el que provee todas sus necesidades. El cristiano no debe de vivir por lo que ve, sino por lo que cree. Si tú crees que Jesucristo es tu pastor y tú crees que Él es el que provee y va a proveer todas tus necesidades, tú debes de vivir en paz. Tú debes de vivir por fe, independientemente de cómo se vea la situación. Eso no define tu vida, porque el dueño del oro y de la plata es tu pastor y Él está al cuidado de ti. Amén. El Señor guía el camino del creyente, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Confortará mi alma, renovación y sanidad interior significa que Dios te restaura, te vuelve a levantar cuando tropiezas, cuando caes, y renueva tus fuerzas, te da nuevas fuerzas. El Señor no es un pastor descuidado, un pastor desinteresado, es un pastor que le interesas, que cuando tú te alejas, que cuando tú tropiezas, que cuando tú caes, Él te levanta, Él te cura, Él te sana, Él te da nuevas fuerzas. Y el salmista David sabía quién era su pastor. Dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Este hombre hace una declaración poderosa de fe, y podemos ver a través de la historia que David, el rey David, cada declaración, cada salmo, cada canto era una declaración de fe en el amor, la misericordia y la provisión
de Dios. Amén. Confortará mi alma, renovación y sanidad interior. Significa restaurar, volver a levantar cuando caes y renovarte y aumentarte las fuerzas. Dios no solo alimenta al creyente, sino que lo restaura cuando cae. Me guiará por senda de justicia, le da una dirección correcta a nuestras vidas. El Señor guía con propósito y rectitud. No somos nosotros los que vamos caminando y nosotros guiando nuestras propias vidas. No, el Señor es el que nos guía, porque Él es nuestro pastor. Su guía no es confusa, es confiable, es clara y es segura, y nos guía por el camino de justicia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El creyente no está exento de pruebas o crisis, pero no caminará solo. La presencia del buen pastor en su vida genera paz, confianza y elimina el temor. El Señor Jesucristo, Él prometió a sus discípulos y les dijo: enséñenles todas estas cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que en cada situación, en cada adversidad, en cada necesidad, el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros. El buen pastor siempre estará contigo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la Escritura: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara significa disciplina, pero también protección. El cayado tiene que ver con el rescate del Señor y le da dirección a nuestras vidas. La disciplina de Dios no es para destruir, sino para restaurar, para formar un carácter fuerte que te ayude a perseverar y a confiar en las adversidades. Cuando dejamos que el Señor dirija nuestra vida, aún en los valles de adversidades y las pruebas, se convierten en lugares donde experimentamos su presencia y su cuidado. Amén. Cuando estás pasando por una situación adversa, cuando estás pasando por una necesidad, por una enfermedad, y si tú dices como el salmista David, si tú confiesas, si tú declaras con tu boca que el Señor es tu pastor, aún en esas crisis, aún en esa enfermedad, aún en esa necesidad, el Señor está y estará contigo. El salmista David lo decía, por eso lo escribió. El salmista David lo decía y lo creía, lo confesaba y lo declaraba, porque para él el Señor era su pastor. Fue su pastor, dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor protege y da victoria. Dice la Escritura: aderezas mesa, en el versículo 5 y 6, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Una mesa preparada en medio de tus enemigos. Dios no siempre eliminará a tus enemigos, pero nos honra delante de ellos. Cuando Jehová, cuando el Señor es tu pastor, y cuando tú lo consideras, cuando tú le crees, cuando tú te refugias en Él como tu pastor, aún en medio de tus enemigos, Él te honra. Amén. Dios no siempre eliminará las adversidades o los enemigos, pero sí en medio de esas adversidades Dios te honrará. Es la imagen de un banquete para festejar que vives en victoria. Dios, o sea, en presencia, dice la Escritura: unges mi cabeza con aceite. El aceite simboliza gozo. Si te fijas que aún que esté pasando lo que esté pasando, aunque la situación se ponga fea, es ahí cuando el Señor, dice el salmista David: unges mi cabeza con aceite. Y el aceite simboliza gozo, protección, elección y sanidad. Hay un mensaje teológico profundo en el Salmo 23.
Dice el salmista: unges mi cabeza con aceite. Y esto quiere decir que Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si eso te dé alegría, te dé gozo, pero antes de que tú nacieras, Dios ya te había elegido. Y por eso Él está al cuidado de ti, por eso te protege, por eso cuando estás enfermo espiritual, emocional o físicamente, Él te sana, porque Él es tu pastor. Esa es su función, esa es la naturaleza del buen pastor que tenemos. El pastor unge la cabeza de las ovejas para protegerlas de parásitos. Así Dios protege nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Amén. Dice: mi copa está rebosando. Habla de abundancia. No solo nos llena de gozo, sino que llena nuestro corazón de tal manera que se desborda ese gozo cuando realmente nosotros creemos y confesamos que Jehová es nuestro pastor. Y más en medio de la adversidad. Puedes, aún en medio de la adversidad, en medio de la necesidad, en medio de la enfermedad, te puedes gozar, puedes encontrar placer, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y el salmista David lo sabía. El salmista David tenía intimidad con Dios, tenía una relación íntima con Dios. Él conocía la presencia de Dios, él conocía la provisión de Dios. Y los judíos, mi hermano, ellos hablan desde la experiencia. David fue pastor, por eso compone este salmo. Él conocía las ovejas, conocía las necesidades de las ovejas, conocía lo frágil que son las ovejas. Y por eso él dice: Jehová es mi pastor, yo soy como una ovejita y él es mi pastor. Él me cuida, Él provee lo que yo necesito, Él me sana cuando estoy enfermo. Y el salmista David sabía que Dios nos da más de lo que merecemos, porque Dios es bueno. Él lo comprobó, nosotros lo hemos comprobado también. Y dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Nos habla de una compañía constante en las buenas y en las malas. Esto significa que Dios jamás te va a dejar, jamás te va a abandonar. Cuando te vaya bien, Él va a estar ahí. Cuando te vaya mal, también Él va a estar ahí. Siempre estará contigo. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y mira algo impresionante que miramos en este salmo, que el salmista David sabía que para quien confía en Dios, el que confía en Dios, el que tiene al Señor como su pastor, no va persiguiendo las bendiciones. Las bendiciones lo persiguen a él. Él dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si tú confías en Dios, si Dios es tu pastor, tú no tienes que perseguir las bendiciones. Las bendiciones te van a perseguir y te van a alcanzar a ti. Qué bonito, qué precioso, porque mientras David, él se ocupa en confiar, en darle la honra y la gloria a Dios. De hecho, siempre David estuvo adorando a Dios, siempre estuvo agradeciéndole a Dios, siempre estuvo cantándole a Dios, cantos espirituales poderosos, y las bendiciones lo venían siguiendo. Si te fijas cómo él ni siquiera pidió ser rey, pero Dios lo manda a ungir como rey. Él no perseguía eso, pero eso lo viene siguiendo y lo alcanza. ¿Cuántas bendiciones alcanzaron a este varón por confiar en Dios, por creer, por declarar que el Señor era su pastor, con esa convicción, con esa seguridad? Entonces las bendiciones
te van a seguir y te van a alcanzar. Si tú confías en Dios como tu pastor, si dices como David, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero hay que decirlo, hay que creerlo, hay que enseñárselo a los hijos, hay que confesarlo en cada situación, en cada adversidad, aun cuando te vaya bien, cuando te vaya mal. Tú di: Jehová el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero dilo y créelo y verás que las bendiciones y la misericordia de Dios siempre te van a seguir y te van a alcanzar. Amén. En la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjate que David estaba totalmente seguro, y nosotros como cristianos debemos de estar seguros de nuestra eternidad con el Señor. Dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Habla de un destino eterno que no comienza en el cielo, comienza desde ahora, aquí en la tierra. Aquí en la tierra, cuando nosotros hacemos al Señor nuestro pastor, cuando lo confesamos, cuando lo declaramos, cuando lo vivimos, esa compañía que va a ser por la eternidad comienza desde aquí en la tierra. Amén. El creyente puede vivir confiado porque la protección, bondad y misericordia de Dios lo acompañarán desde hoy y hasta la eternidad. Amén. Porque allá en la mansión celestial, allá donde vamos a pasar la eternidad, hay riquezas inagotables. Hay un gozo que ni siquiera se puede describir con palabras humanas. Nos gozaremos por la eternidad porque viviremos en la presencia de nuestro Señor, de nuestro pastor. El Salmo 23 es una declaración de fe y de confianza total en el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Qué importante, mi hermano, es leer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, considerar las grandes verdades que vienen en ella. En este salmo encontramos verdades profundas, verdades teológicas, y de aquí en adelante ya no lo vamos a recitar como un rezo, sino lo vamos a hacer como una oración, como una declaración de fe, de convicción. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. David aprendió que el Señor satisfacía y satisface también en nosotros toda necesidad, porque sus provisiones, sus riquezas son inagotables. Y a veces pensamos: si yo ya le pedía al Señor esto y ya le pedí aquello, y yo creo que me puedo esperar un tiempecito, ¿no? Porque es mucho. El Señor tiene mucho más que darnos a nosotros que pedirle. Así dice la palabra de Dios. Él tiene mucho más que darnos que nosotros que pedirle a Él. El Señor guía y le da una dirección correcta a nuestras vidas. Por eso es bueno confiar, por eso es bueno declarar la palabra de Dios, pero con fe. Amén. Dice la palabra del Señor que la fe es llamar las cosas que no son como si fueran, con esa seguridad, con esa convicción. El Señor protege y nos da la victoria en las adversidades. Por eso podemos decir con certeza: Jehová es mi pastor. ¿Puedes decirlo conmigo? Jehová es mi pastor. Vamos. Jehová es mi pastor y nada me faltará.
Gloria a Dios. Dale un aplauso Amén. al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es nuestro